Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema Jesús y el divorcio, basado en el Evangelio de Mateo capítulo 19, versos 3 al 12. Te ruego que antes de empezar me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos por tu palabra santa que nos lleva a toda verdad. Gracias porque en ella podemos encontrar qué es lo que tú dices acerca del matrimonio y del divorcio. En el nombre de nuestro Señor Jesús te rogamos, ilumine nuestro entendimiento y que vivamos conforme a tu bendita palabra, para la gloria de tu nombre y bendición de los que nos rodean. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Mateo nos presenta al Señor Jesucristo en el capítulo 19, después de que en el capítulo 18 el Señor Jesús habla acerca de que el más importante en el reino de los cielos es aquel que se humilla como un niño, aquel que es esclavo, sirviente de los demás, que reconoce que los dones que tienen los otros y el propio son para bendición de la comunidad. Y vemos que en el capítulo 19 se dirige de Galilea hacia Jerusalén. Sabe ya que va a ser la última Pascua que estará con sus discípulos. Sabe ya que va a morir en la cruz del Calvario. Y entonces él perfila su rostro hacia Jerusalén. Viene entonces ahora por el área transjordana, llamada Perea. Y ahí, en esa región, se encuentra con unos fariseos que buscan hacerlo trastrabillar, caer, resbalarse, o peor aún, contradecir la palabra de Dios. Vamos pues a leer esta sección y posteriormente haremos unos comentarios. Y se acercaron a él algunos fariseos para probarle, diciendo: ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Y respondiendo él dijo: ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ellos le dijeron: entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron: si así es la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. Pero él les dijo: no todos pueden aceptar este precepto, sino solo aquellos a quienes les ha sido dado. Porque hay eunucos que así nacieron desde el seno de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres. Y también hay eunucos que así mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Ahora vamos a leer nuevamente la sección, haciendo algunos comentarios. Y se acercaron a él algunos fariseos para probarle. La intención no era hacerle preguntas para aprender del rabino por excelencia, del maestro de los maestros, sino hacerle caer. Y vamos a ver qué le preguntan, diciendo: ¿es lícito, de acuerdo a la ley de Moisés, a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? En esa época había dos escuelas rabínicas
que decían que un hombre podía divorciarse de su mujer. La escuela de Hillel, que era muy liberal, decía que bastaba con que el hombre se enfadara porque su mujer le había servido la comida fría, o que no había hecho los quehaceres de la casa, o que ésta no había obedecido alguna indicación de su marido, para que él dijese que era una indecencia y por lo tanto causa de divorcio. Él podía hacer pues una carta de divorcio, dársela en la mano a su mujer y despedirla de su casa. Esto más bien era con la intención de que él rápidamente buscara una sustituta, una mujer más joven, más bonita. Y estaba la escuela de Shammai, que decía que la única razón para divorciarse es que la mujer fuese adúltera. Pero el Señor Jesucristo va a contestar aquí que por encima de esta escuela de Shammai, que era más rigurosa, por encima está lo que Dios ha dicho, que es el plan original de Dios, que es el propósito de Dios para todas las edades. Hay que recordar que el Señor Jesús enseñó en el Sermón del Monte que mientras existan los cielos y la tierra, ni una tilde ni una jota va a desaparecer, dejará de ser efectiva de la ley de Dios. Y entonces el Señor Jesús remite a la ley de Dios, remite a la Biblia, para que veamos nosotros cuál es el propósito original de Dios, el plan original de Dios, cómo Dios creó las cosas. Cuando Dios terminó su creación, dijo que era muy buena, excelente su creación. Y dentro de su creación son todos los ordenamientos que él hizo, todos los mandamientos, todos los preceptos, toda la ley que él dio a los hombres. Entonces, leamos lo siguiente. Y respondiendo él, Jesús dijo: ¿no habéis leído? Aquí de una forma sarcástica, de una manera cáustica, les dice: ¿no han leído? Ustedes que son maestros de la ley, que conocen a la perfección la palabra de Dios, ¿no han leído lo que Dios dijo? Y va a remitir a Génesis capítulo 1, verso 27. ¿No han leído que aquel Dios que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? En Génesis 1:27, Dios escribe así: creó pues Dios al hombre a imagen suya. Esta imagen viene siendo los atributos comunicables de Dios. Por eso el hombre es el único ser en todo el universo que es hecho a imagen de Dios, con características, atributos que son de Dios, aquellos atributos comunicables, como la inteligencia, como el amor, la fraternidad, la misericordia, la justicia. Sigo leyendo. A imagen de Dios lo creó. Este hombre, creado a la imagen de Dios, fue creado varón y hembra. Los creó. Dios hizo una unidad llamada hombre, pero esta unidad tiene dos subconjuntos: el varón y la hembra, el hombre y la mujer. Dios no creó a un varón y dos hembras o tres hembras. Y Dios no creó a una hembra más dos varones o tres varones. Dios creó únicamente un varón y una hembra, los cuales formarían el matrimonio. Dios fue quien hizo el matrimonio, lo creó, lo planeó, lo pensó, lo ideó y lo llevó a cabo. Dios casó a Adán y a Eva. No casó Dios a Adán y a tres Evas, o a Eva y a dos Adán.
Entonces vamos a ver que el Señor Jesús remite al original plan de Dios en Génesis 1:27. Sigo leyendo. Y añadió el Señor Jesús: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Cuando el hombre que ha vivido durante su niñez y su juventud en la familia, en la autoridad paternal, conoce a la que va a ser su mujer y posteriormente se une a ella, tiene que dejar a la familia, tiene que dejar el nido, tiene que dejar a su padre y a su madre y hacer un vínculo especial, diferente, profundo con su mujer. Aquel vínculo familiar pasa a segundo plano, segundo término, y entonces se une a su mujer y forman una sola carne. Este vínculo es muy fuerte, de tal forma que forma ya una unidad, un matrimonio, un nuevo hogar, una nueva familia. Y lo mismo para la mujer. Deja a su padre y a su madre y se une a su esposo. En este vínculo en el que yo ya no me pertenezco a mí, sino que soy de ella. Y ella ya no se pertenece a sí, sino que es mía. Por lo tanto, esta unidad nos está diciendo que no puede romperse, no puede fragmentarse por ningún motivo. Sigo leyendo. ¿Y los dos serán una sola carne?, dice el Señor Jesús, refiriéndose ahora a Génesis 2:24. Y vamos a leer cómo está escrito en la palabra de Dios. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre. El vínculo familiar, paternal, pasa a un segundo término, porque el hombre se unirá a su mujer. Tendrá ahora un vínculo especial con esta mujer. Y serán una sola carne. Ya no son dos, sino uno. Y vamos a ver más adelante cómo Pablo nos lo dice. Por consiguiente, dice el Señor Jesús, ya no son dos, sino una sola carne. Son dos individuos, pero forman una unidad. Esta unidad no puede fragmentarse. Es indivisible. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. No debe de haber ninguna ley que autorice la separación de un matrimonio. Vamos a verlo esto más adelante. Ahora veamos en Efesios 5:28 cómo Pablo habla acerca de que el hombre con su mujer forman una sola carne. En las palabras de Pablo dice: así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos, a su propia carne. Amar a la mujer como a sí mismo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El que ama a su mujer, ama su cuerpo, ama su carne. Y lo contrario también es cierto. La mujer que ama a su marido, lo ama como a su propio cuerpo, como a su propia carne. Y por lo tanto, varón y hembra forman un matrimonio que viene siendo un cuerpo, una carne. Sigo leyendo. Ellos le dijeron: entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Aquí ellos están hablando de que Moisés, en el libro de Deuteronomio, capítulo 24, habla acerca de que el hombre presenta una carta de divorcio. Y vamos a ver por qué.
Pero esta carta de divorcio es un permiso que se le dio, no fue un mandamiento, no fue una orden explícita de parte de Dios, porque Dios aborrece, rechaza el divorcio. Jesús les contestó, ¿por qué Moisés permite el divorcio? Y la respuesta es clara y contundente: por la dureza de vuestro corazón, porque ustedes son necios, ustedes se alejan de Dios, ustedes hacen pecado, ustedes van en contra de la ley divina que dice explícitamente que ya no serán dos sino una sola carne. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo había muchos divorcios, como ahora en la actualidad. Era suficiente que la mujer no le presentara al marido su sopa caliente, o que no hiciera los quehaceres de la casa, o que no le lavara la ropa, para que él presentara una carta de divorcio o de repudio, y se la entregaba en la mano a la mujer y la despedía de su casa. Y esto lo hacían aquellos hombres que habían ya visto a otra mujer de su agrado. Y esto se había hecho tan común que había ocasionado tanto daño en la sociedad que el Señor Jesús tiene que mostrarles cuál es el propósito original de Dios. Por el cristianismo, la mujer ha venido a ocupar el lugar que le corresponde, un lugar digno. Es, ante los ojos de Dios, igual que el hombre en dignidad, en valor. Y por lo tanto, el cristianismo ha hecho de gran bendición para nuestras sociedades. Entonces, vamos a ver que la dureza de vuestro corazón fue lo que hizo que Moisés permitiera y no mandara. No fue una ley, no fue un mandamiento, no fue una ordenanza de parte de Dios, sino un permiso. Y vamos a ver por qué. Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. El Señor Jesús ya mencionó Génesis 1:27, que dice que Dios creó al hombre, varón y hembra. Y en Génesis 2:24, que el hombre se unirá a su mujer en un vínculo matrimonial. Y ese vínculo no debe de romperse, porque son una sola carne. Entonces vamos a leer qué dice Deuteronomio capítulo 24. Cuando alguno toma a una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella. Bueno, esta palabra reprochable en el original puede traducirse como indecencia. Y esta indecencia nunca encontramos en la Biblia a qué se refiere de una manera explícita. Pero los estudiosos dicen que esa indecencia bien pudiera haber sido algo muy cerca a el adulterio, sin llegar a hacerlo. Porque hay que recordar que en el Antiguo Testamento la persona que cometía adulterio, la persona que estaba casada y tenía relaciones sexuales fuera del matrimonio, eran matados a pedradas, eran lapidados, tanto varón como hembra, tanto el hombre como la mujer. Entonces, no puede ser el adulterio, pero según estudiosos, esa indecencia bien pudiese ser algo que llegara a ser casi como el adulterio.
Algunos estudiosos dicen que bien pudiera ser relaciones sexuales antes de que se consumara el matrimonio. Por ejemplo, cuando José estaba comprometido para casarse con María y María con José, ese compromiso era válido como un matrimonio. Sin embargo, no se había consumado el matrimonio en sí porque no habían tenido relaciones sexuales. Cuando José se entera que María está embarazada, pues piensa que ella debe haber adulterado. Y para no ocasionar daño, para que no la fueran a lapidar, él escribe una carta de divorcio o de repudio. Era su intención. Sin embargo, el ángel del Señor le dice no, porque lo que ha concebido María es que el Espíritu Santo la ha cubierto con su poder y lo que ha sido engendrado en ella es el Santo Hijo de Dios. Pero este pudiese ser uno de esos casos. Otro de los casos es que bien pudiese ser que las relaciones que tenían la pareja es que sin saberlo o sabiéndolo estaban cometiendo un incesto, por ejemplo. O sea, entre familiares estaban casados y ese podía ser causa de un divorcio o de presentarle una carta de repudio, porque entre un matrimonio entre familiares no podía ser, era ilegal, estaba en contra de la palabra de Dios. O bien que hubiese alguna falta parecida, semejante. Por ejemplo, que alguien tuviese alguna relación con algún niño, por ejemplo, como un pederasta, algo así, que fuese algo grave. Entonces, pues, nosotros vemos que la indecencia no era cualquier cosa como que se le habían quemado los frijoles. No, era algo grave. Ese permiso que Moisés había otorgado. Entonces, porque ha encontrado algo reprochable o indecencia en ella, como lo que acabo de mencionar. Sigo leyendo. Y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa. Y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre. Más adelante conoce a otro hombre, le propone matrimonio y ella, con el acta de divorcio, se puede volver a casar. Si el segundo marido la aborrece, nuevamente la despide y le escribe un certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa. O si este segundo marido muere, este último marido que la tomó para ser su mujer, al primer marido que la despidió no le es permitido tomarla nuevamente como mujer, porque ha sido menospreciada, pues eso es abominación ante el Señor. No traerás pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Entonces aquí el punto es que si el primer marido se arrepiente de haberse divorciado de su mujer y más adelante va con ella, que ya está libre de un segundo o incluso hasta de un tercer marido, él no la puede volver a tomar como su mujer, porque ya ella tuvo relaciones sexuales con otros hombres. Ese es el punto del Deuteronomio capítulo 24. Esto es protección a la mujer, la parte que ha sido ofendida, la parte inocente que ha sido despedida de su casa. Entonces ella, con el acta de divorcio,
puede volver a casarse y rehacer su vida. Entonces, Moisés lo permitió para beneficio de la mujer. Pero lamentablemente, los hombres tomaron este permiso, que no es una ley, no es un mandamiento, para divorciarse cuantas veces quisieran y volverse a casar. Entonces Jesús nos va a enseñar que el propósito original de Dios y que debe de ser en la iglesia cristiana es que el hombre y la mujer que han venido a casarse no deben de divorciarse. Sigamos leyendo. Y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad. La infidelidad conyugal es que la mujer de alguna manera ha llegado a cometer adulterio o algo semejante al adulterio. La palabra que aquí se traduce como infidelidad es porneia, que bien puede traducirse como una relación sexual. Entonces, esta mujer que ha tenido alguna relación sexual, bien puede ser que sea la causa de divorcio. Sin embargo, el Señor Jesús dice que nosotros debemos de anteponer el amor, la misericordia al juicio. Leímos cómo en Efesios capítulo 5, verso 28, el Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo para decir que el marido debe de amar a su mujer como su propio cuerpo, cuidándose. Su cuerpo así debe de cuidar a su mujer. Y por lo tanto, aunque ésta incurriera en pecado de adulterio, de relaciones sexuales fuera del matrimonio, el hombre debe de buscarla, restaurarla, amarla, guiarla hacia Dios, evitando en lo posible el divorcio. Sigamos leyendo. Y si este hombre se divorcia de su mujer, entonces, y se casa con otra, comete adulterio. Si este hombre se divorcia de su mujer y se vuelve a casar, comete adulterio. Y hace que con la que él se case, también cometa adulterio. Y también que el hombre que se vaya a casar con la que fue su esposa, también cometa adulterio. Entonces, si hay alguna infidelidad, entonces es permitido el divorcio, pero lo ideal es que no se divorcien a pesar de esa infidelidad. Vamos a verlo más adelante. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, dice Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios. El punto aquí es que si la mujer ha sido la persona afectada en el matrimonio, el marido es el que ha cometido adulterio, ella puede solicitar el divorcio entonces, pero lo ideal es que no se divorcie. Y Pablo dice así: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Deben de amarlo como si fuese amando al Señor Jesucristo. Deben de amarlo, deben de respetarlo, deben de sujetarse a Él. Ciertamente, sabemos que si el hombre abusa de la mujer 1 y 2 y 3 veces, es conveniente entonces separarse. Pablo explica en la Epístola a los Corintios que si el hombre o la mujer cristianos conocen al Señor Jesús
cuando ellos ya están casados y su esposa o esposo, dependiendo, consciente vivir con él, con ella, muy bien, adelante. Pero que si no, entonces que se separe. Y obviamente no se pueden volver a casar. Pero de esta manera habrá paz. Siempre y cuando la persona no cristiana no quiera vivir con el cristiano, el Hijo de Dios. Pero lo ideal es que sigan juntos. Y aunque él o ella, en su caso, no sean cristianos, están casados con el cristiano, será santificado ese matrimonio por causa del cristiano. Entonces, sigo leyendo. Esto en cuanto a las mujeres. Deben de amar a sus maridos y estar sujetas a ellos como si estuvieran sujetas al Señor. Y de esa manera, ellas pueden ganar al marido para el Señor. Pedro lo dice así: las mujeres sin palabras ganen a sus maridos, siendo sumisas, siendo amantes, siendo personas que oran a Dios, ayunan por la salvación de su esposo y aman a su marido. Así que no debe de haber razón, causa o motivo de divorcio. Sin embargo, cuando esto es insostenible, el hombre persiste en su adulterio, pues entonces la mujer bien puede separarse. O al revés, si la mujer persiste en adulterio, el hombre bien puede separarse. Sigamos leyendo. Aquí Pablo le habla al hombre, al varón. Veamos cómo le habla a un hijo de Dios que está casado. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Aquí pone el ejemplo Pablo de la iglesia que está sujeta a Cristo. La mujer tiene que estar sujeta a su marido, porque su marido tiene como autoridad sobre su cabeza a Jesucristo. Estamos hablando aquí de un matrimonio cristiano, pero si este marido no es cristiano, ella aún así debe de sujetarse a su marido. Y si este marido no cristiano comete adulterio, ella debe de perdonarlo, amarlo, restaurarlo. Y si él insiste en su adulterio, repito, entonces la mujer bien puede separarse. Ahora vamos a leer el verso 25 que dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Ese es el amor que debe tener el marido por su esposa. Como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El marido debe de amar a la mujer a tal forma que se entrega por completo. Y bueno, también lo mismo, si ella incurre en adulterio, él debe de perdonarla, restaurarla y seguir adelante con ella. Pero si después de que esto se hace una y otra vez y no hay un arrepentimiento genuino de parte de ella, él bien puede divorciarse. Sigamos leyendo. Los discípulos le dijeron: si así es la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. Si es cuestión de que yo me case con mi mujer y viva con ella para siempre el matrimonio hasta que la muerte nos separe, no conviene casarse. Parece algo cínico, parece algo que los discípulos están señalando como algo común en su cultura de aquel entonces. Bueno, es que yo estaba pensando casarme, pero en la primera oportunidad que pueda divorciarme para volverme a casar. Jesús está estableciendo
el original plan que Dios tuvo en Génesis capítulo 1, 27, capítulo 2, 24. Así es como debe de ser. Y entonces vemos aquí que el Señor Jesús va a contestar lo siguiente. Bueno, tú no te casarías, dice el Señor Jesús, si has recibido el don de Dios de no casarte. Pero si no tienes el don de Dios de no casarte, lo mejor es que te cases, como dice Pablo, y no quemarte. Sigamos leyendo. Pero Él les dijo, no todos pueden aceptar este precepto. ¿Cuál precepto? Sino solo aquellos a quienes se les ha sido dado el precepto del celibato. Porque hay eunucos, hombres que están castrados, hombres que no tienen órganos masculinos. Hay eunucos que así nacieron desde el seno de su madre. Y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres. Esto era común en aquel entonces, que los reyes tenían gente a su servicio, varones a su servicio, y algunos de ellos eran eunucos, no tenían órganos sexuales. Y algunos de estos eunucos los usaban para cuidar el harem que tenían estos reyes. Sigo leyendo. Y también hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. En este caso tenemos el ejemplo del propio Jesús, que no se casó, de Juan el Bautista, que no se casó, el apóstol Pablo, que también no se casó, y esto es porque ellos pusieron todo su empeño, todo su esfuerzo, todo su vigor para servir a Dios. Y dice así, el que pueda aceptar esto, que lo acepte. Entonces, el matrimonio es la posición más natural, vamos a decir así, lo que Dios desea para el hombre y la mujer. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Sin embargo, hay algunas mujeres y algunos hombres que Dios les ha dado el don, el regalo de quedarse solteros. Pero la mayoría de la gente se casará. Si este matrimonio ha sido realizado antes de conocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Dios ha dado la indicación de que no te separes, sigue casado con tu mujer o con tu esposo, aunque ellos no sean cristianos. Y si este matrimonio se llevó a cabo cuando tú eras un hombre o una mujer solteros, cristianos, y te casaste con una persona que no era cristiana, entonces tú sabes que debes de amarlo, respetarlo, cuidarlo, como si fuese tu propia carne. Y si incurre en pecado sexual, no te divorcies. Lucha por él, lucha por ella. Y tienes que estar ahí. Y Dios quiera que él o ella se conviertan al Señor para que dejen su pecado a un lado. Y finalmente, si tú, siendo soltero o soltera, te casas con un cristiano, una cristiana, y esta persona, aun siendo cristiana, incurre en el pecado del adulterio, ora por él, restáuralo. No lo dejes, búscalo. Anímalo para que él o ella regresen con el Señor. Y de esa manera, ustedes sigan adelante como matrimonio. Estamos en una época en donde los matrimonios corren un gran peligro por todos lados. Pero el matrimonio es el baluarte de la familia, de la iglesia y de la sociedad. Y tenemos que luchar por mantenerlo vigoroso, sano, fuerte. Y eso depende de la propia pareja, buscando a Dios como el objetivo primordial. Y de ahí vendrán
muchas bendiciones. Que Dios te bendiga. Oremos. Señor Dios, gracias te damos por nuestro Señor Jesús, que nos enseña cuál es el plan original tuyo en el matrimonio. Y es la fidelidad, es la unión conyugal hasta que la muerte nos separe. Ayúdanos a entenderlo, a proclamarlo, a vivirlo y darte gloria y honra con nuestras vidas. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias por estar con nosotros todos los martes, todos los jueves y sábados. Y te recordamos también que los martes hacemos oración a través de Facebook Live a las 6 de la tarde. Acompáñanos. Por favor, escríbenos tus peticiones y con todo gusto oramos por tu necesidad. Te recuerdo que seguimos en YouTube y Facebook y nuestros horarios los martes, jueves y sábados a las 7 de la noche. Gracias. Ve los videos anteriores, comparte, es muy importante. Suscríbete. Dios te bendiga.